Buenas, mi grupo está conformado por María Camila Varela, Leiby Gutiérrez, Luis Granado y mi persona Edgardo Caicedo. Hoy le venimos a hablar sobre el movimiento circular. El movimiento circular es un movimiento que está relacionado con la misma naturaleza, desde el movimiento de los planetas alrededor del Sol, o el movimiento de la Tierra sobre sí misma, el movimiento de un balón al golpearlo, el movimiento de las llantas de algún móvil. Como vemos, hay muchas formas de ejemplos para poder explicar lo que es el movimiento circular. Una de las grandes cosas que caracteriza a este movimiento repetitivo se le clasifica como periódico. Posición angular Q. En el instante T, el móvil se encuentra en un punto P. Su posición angular viene dada por un ángulo Q, que hace el punto P en el centro de circunferencia C y el origen de algunos ángulos O. Velocidad angular Q. En el instante T, el móvil se encontrará en posición P dada por el ángulo Q. El movimiento se habrá desplazado de Q igual Q menos Q en el intervalo de tiempo de T igual T menos T, comprendido entre T y T. Aceleración angular A. Se denomina aceleración angular media al cociente entre el cambio de velocidad angular y el intervalo de tiempo que tarda en efectuar dicho cambio. La aceleración angular en un instante se obtiene calculando la aceleración angular media en un intervalo de tiempo a cero. El movimiento circular se realiza sobre dos dimensiones, tal como se ha hecho con el movimiento parabólico y el tiro horizontal. Pero debemos preguntarnos, ¿cómo se produce el movimiento circular? Y la respuesta es interesante. El movimiento circular se genera cuando una fuerza externa fuera del cuerpo, llamada centrípeta, describe una forma perpendicular a la trayectoria que describe el movimiento. Aquí se involucra el eje de rotación como origen del sistema y varía de acuerdo al sentido de la dirección del vector. Se define movimiento circular como aquel cuya trayectoria es circunferencia. Una vez situado al origen cero de ángulos, describimos el movimiento circular mediante las siguientes magnitudes. El circular uniforme es aquel cuya velocidad angular W es constante, por tanto la aceleración angular es cero. La posición angular Q del instante T lo podemos calcular integrando Q menos Q0 igual W T menos T0. Mi nombre es Leiby Gutiérrez y yo les voy a dar un ejemplo sobre movimiento circular uniforme. Un abanico que está girando completa 1200 revoluciones cada minuto. Consideremos un punto en la punta de un aspa, la cual mide un radio de 0,15 metros. ¿A qué distancia se mueve el punto en una revolución? ¿Cuál es la velocidad del punto y cuál es su aceleración? Los datos que nos da el problema son el radio que mide 0,15 metros y nos dice que va a 1200 revoluciones cada minuto, es decir, el periodo que es el tiempo que le toma una vuelta sería 1 entre 1200 por minuto. Como hay 1200 revoluciones cada minuto, una vuelta se da en un 1200avo de minuto. Lo primero que nos pide el problema es la distancia en la que se mueve el punto en una revolución. Es decir, que el punto recorrió una distancia igual a la del perímetro de la circunferencia y este es igual a 2 por pi por el radio, que es decir, 2 por 3,15 aproximadamente por 0,15 que es 0,94 metros. Ahora nos pide la velocidad del punto, que en este caso sería más bien la rapidez, y esta va a ser igual a la distancia entre el tiempo, es decir, 0,94 entre 1 sobre 1200. Esto es igual a 0,94 por 1200, que es igual a 1128 metros sobre minuto. Vamos a convertirlo a metros sobre segundo dividiendo entre 60 y nos quedará una rapidez de 18,08 metros sobre segundo. Ahora, para calcular la aceleración es igual a la rapidez al cuadrado entre el radio. Sustituimos, que nos dará 18,8 al cuadrado sobre 0,15
nos da una aceleración de 2.356 metros sobre segundo al cuadrado.